What I've been asked to talk about today is how to balance our purpose in the world with our main purpose of fully awakening to our real nature. De lo que se me ha pedido que hable hoy es de cómo equilibrar el propósito en la vida con el propósito principal de despertar totalmente a nuestra verdadera naturaleza. Before answering this question, there are one or two other questions that we need to consider. Antes de responder a esta pregunta, hay una o dos preguntas que necesitamos considerar antes. The first question we need to consider is, does life have a purpose? La primera que tenemos que considerar es si la vida tiene un propósito. And if so, what is its purpose? Y si lo tiene, ¿cuál es ese propósito? The purpose of life is subjective. It is the purpose we give it. El propósito de la vida es subjetivo, es el que le damos. There is no objective purpose of life. No hay un propósito objetivo para la vida. But we each give some purpose to our life. Cada uno de nosotros le damos algún propósito a nuestra vida. If we had no purpose for living, we wouldn't continue living. Si no tuviéramos ningún propósito para vivir, no continuaríamos viviendo. So we all have some purpose. Así que todos tenemos algún propósito. But what is our purpose? Pero ¿cuál es nuestro propósito? The purpose we give to life depends upon our values. El propósito que le damos a nuestra vida depende de nuestros valores. If I value money and material wealth and status in life, Si yo valoro el dinero o el estatus material en la vida, achieving those things will be my purpose in life. alcanzar esas cosas van a ser mi propósito en la vida. And for many people in this world, life has no more purpose than to earn money and enjoy the whatever benefits they think they get from that money. Y para mucha gente en este mundo, pues no hay más propósito que ese, ¿no? El ganar dinero y recoger los beneficios que otorga ese dinero. But few of us attach so much importance just to material wealth. A few of us, you said? Few of us attach value only material wealth. Pero algunos de nosotros le damos poco importancia solamente a las cosas materiales de la vida. Most of us value other things in addition to wealth. La mayoría de nosotros valoramos otras cosas aparte de la riqueza, de los bienes. We value human relationships. Valoramos las relaciones humanas. We value those who are dear to us. Valoramos a esos que son queridos para nosotros. As a general rule, we value our family, our parents, our husband or wife, our partner, our children, our siblings. These are things that, as a general rule, most of us value. Como regla general, pues valoramos a la familia, o a nuestros padres, a nuestros hijos o parejas. Como regla general es algo que valoramos. But our relationships are not only limited to our family relatives. We also have relationships with our friends and with society, wider society. Pero las relaciones no se limitan estrictamente a la familia, sino que también tenemos relaciones con nuestros amigos o, en sentido general, con la sociedad. Because we value these things, we take them to be a purpose of our life. Entonces, como valoramos estas cosas, las vemos como un propósito para nuestra vida. Some of us, a relatively small proportion of us, though we value these material things, we think there's more to life than these things. Algunos de nosotros, una proporción relativamente menor de nosotros, pues aunque valoramos los bienes o la riqueza o algo, pensamos que también hay algo más, ¿no? que hay que valorar.
we recognize that this life is just a fleeting experience. Y reconocemos que esta vida no es más que una experiencia pasajera. We are alive in this world for only a few number of years. Y nuestra vida en este mundo es solamente por un número de años. After that, we'll die. Después de eso moriremos. Then all the material, well, all our material wealth, all our relatives, all our friends, all our social status, we separate from all these things. Luego todas nuestras riquezas o bienes o nuestras relaciones o nuestro estatus social, etcétera, todo esto pues desaparecerá y tendremos que separarnos de todas esas cosas. Most people prefer not to think too much about these things. La mayoría de la gente prefiere no pensar demasiado en estas cosas. They just want to enjoy life so long as it lasts. Prefieren, por el contrario, disfrutar de la vida mientras dura. But some of us recognize that this is profoundly unsatisfactory. Pero algunos de nosotros reconocemos que esto es profundamente insatisfactorio. Nothing in this world lasts. Nada de este mundo dura. If we acquire wealth, we will be separated from it at death, if not earlier. Si adquirimos riqueza, pues nos tendremos que separar de ella en la muerte, si no antes. If we have kind and loving friends and relatives, they're with us only so long as they're alive or we're alive. Si tenemos una familia o amigos cariñosos y amables, pues estaremos con ellos solamente mientras dure esta vida. So is there no more purpose to life, no more meaning in life than these transitory experiences? Entonces no hay más propósito en la vida más que estas experiencias transitorias. So when we think like this, we are drawn to a spiritual path. Así que cuando pensamos de esta manera, nos vemos atraídos hacia el camino espiritual. We have been drawn to Bhagavan's teachings. Y hemos sido atraídos hacia las enseñanzas de Bhagavan. Bhagavan points out to us what we already know, but this bodily life is transient. Bhagavan nos señala lo que nosotros ya sabemos, que este cuerpo nuestro pues es transitorio. But then he puts the question, but are we transient? Pero entonces él saca la pregunta, ¿somos nosotros transitorios o pasajeros? When the body dies, are we going to die? Cuando el cuerpo muera, nosotros vamos a morir. That all depends on what we are now. Eso todo depende de lo que seamos ahora. If we have this body, then when the body dies, we are dead. Si ahora somos este cuerpo, cuando el cuerpo muera, entonces estaremos muertos. But if we are something other than this body, then maybe when this body dies, we will not die. Pero si somos otra cosa diferente de este cuerpo, entonces quizá cuando muera, nosotros no moriremos. So then we have to come to the fundamental question, who am I? Así que tenemos que llegar a la cuestión o pregunta fundamental, ¿quién soy yo? And this is the key to unlocking the whole problem. Y esta es la clave para desentrañar todo el problema. Why we value material wealth, why we value human relationships, why we value anything in this world. ¿Por qué valoramos la riqueza material o las relaciones con otras personas? ¿Por qué valoramos estas cosas en el mundo? We value them because we consider ourselves to be a person in this world. Las valoramos porque nos consideramos a nosotros como una persona en este mundo. That is, we experience ourselves as a body. Es decir, que nos experimentamos a nosotros como el cuerpo. And as a body, we have parents, we have other relatives, we have friends. All these things, all are related to us as a person, as a body. Y como somos un cuerpo, pues tenemos amigos, padres, etcétera. Y entonces estas personas se relacionan a nosotros en tanto que persona, en tanto que un cuerpo. So all these other things are of value to us
because we value this person we take ourselves to be. Entonces estas personas son de valor para nosotros porque nosotros valoramos a esta persona o este cuerpo como nosotros. But are we this person? Pero somos esta persona. If we are not this person, then this person, this person appears of value to us because we experience ourselves as this person. Esta persona es de valor para nosotros porque experimentamos esta persona como nosotros. But if we are not this person, of what value is this person to us? Pero si, if we, sorry, the first thing, If we are not this person but we seem to be, is this person of any value to us? Si no somos esta persona que parecemos ser, ¿es esta persona tiene alguna, qué valor tiene para nosotros? That is, if we are not this person, but something more enduring than this person, then this person is just a fleeting experience, a fleeting appearance in our experience. Entonces, esta persona no es más que una experiencia pasajera en nuestra experiencia. Now I experience myself as this person. Ahora me experimento a mí como esta persona. If I experience myself as this person in my present state, I could experience myself as any other person in any other state. Si me experimento a mí mismo como una persona, me podría experimentar como otra persona en cualquier otro estado. For example, we know from dream that in dream we don't experience ourselves as this body, we experience ourselves as some other body. Por ejemplo, sabemos que en los sueños no me experimento ahora como este cuerpo, sino como otro cuerpo diferente. So long as we are dreaming, that dream body is of value to us. We value it. Mientras estamos soñando, ese cuerpo del sueño lo valoramos, tiene un valor para nosotros. But when we wake up from a dream, we no longer experience that dream body as ourself. Pero cuando nos despertamos del sueño, ya no experimentamos ese cuerpo del sueño como nosotros. So we no longer value it. Así que ya no le damos valor. We don't mourn our separation from the dream body. No sufrimos por la separación del cuerpo del sueño. Likewise, when this body dies, we won't mourn our separation from it because we will then be in another state when we will recognize that this body which we now take to be ourselves is not ourselves. De la misma manera, cuando nos separemos de ese cuerpo, no sufriremos por esa separación porque estaremos en otro estado en el que nos daremos cuenta de que era lo que parecíamos ser. So to summarize, all the meaning of life is determined by, the meaning we give to life is determined by what we value. Entonces, para resumir, el significado que le damos a la vida viene determinado por las cosas que valoramos. And all the things we currently value, we value because of their connection to this person whom we seem to be. Y las cosas que valoramos las valoramos porque hay una conexión con esta persona que parecemos ser, entre esas cosas y la persona que parecemos ser. That is, we are aware of ourselves as this person, consequently we value this person. Es decir, somos conscientes de nosotros como esta persona y en consecuencia valoramos a esta persona. Whatever contributes to the well-being of this person, those things we value. Whatever is detrimental to the well-being of this person, those things we dislike. Entonces valoramos cualquier cosa que contribuya al bienestar de esta persona y lo que vaya en detrimento de esta persona, pues no le daremos valor o no nos gustará. So all our values are based upon this illusion, I am this body, I am this person. Entonces, todas estas cosas valoradas dependen de la creencia de yo soy esta persona. So why? So long as we experience ourselves as this person, we value certain things. Mientras nos experimentamos a nosotros como esta persona, valoramos ciertas cosas. In a dream, we experience ourselves as some other body. En un sueño nos experimentamos a nosotros como otro cuerpo diferente.
Therefore, we value certain things in that dream. Y por lo tanto valoramos ciertas cosas en ese sueño. But why do we value anything at all? Why do we even value this person? Pero ¿por qué valoramos las cosas en último término? ¿Por qué valoramos a esta persona? What is the ultimate thing that we value above all other things? ¿Qué es en último término lo que valoramos más por encima de las demás cosas? We all value happiness. Todos valoramos la felicidad. The one thing we are all seeking is happiness. La cosa que estamos todos buscando es la felicidad. Whether in our present state or in any other state, we value those things that contribute to our happiness. Ya sea en este estado o en cualquier otro estado, valoramos las cosas que contribuyen a nuestra felicidad. And those things that don't contribute to our happiness, we don't value those things. Y esas cosas que no contribuyen a nuestra felicidad no las valoramos. And if they are detrimental to our happiness, we dislike or we have an aversion to those things. Y si van en detrimento de nuestra felicidad, no nos gustan o simplemente sentimos una aversión por estas cosas. So ultimately, the one purpose of life that everyone is seeking is to be happy. Así que en último término, el único propósito que todo el mundo está buscando es ser feliz. When I say everyone, I don't mean every human being. I mean every living being. Cuando digo todo el mundo no me refiero a los seres humanos, sino a todo ser viviente. Or rather, every sentient being. O más bien cualquier ser sintiente. Even an ant values certain things. It values its food, it values its social relationships with other ants. Incluso una hormiga valora ciertas cosas como la comida o las relaciones con otras hormigas, etc. Because in its view, those things that it values contribute to its happiness. Porque desde su perspectiva, esas cosas que valora contribuyen a su felicidad. It may not be able to reason as we are reasoning now, but we are all, our very nature is to be drawn to happiness. Puede que no sean capaces de razonar como lo hacemos ahora, pero su misma naturaleza es la de ser atraídos hacia la felicidad. We value other things because they contribute to our happiness. Y valoramos otras cosas porque contribuyen a nuestra felicidad. But for whom do we want happiness? Pero ¿para quién queremos felicidad? We may say, oh, I want happiness for my family. I want my parents to be happy. I want my children to be happy. I want my husband or wife or partner to be happy. Puede que digamos que queremos felicidad para nuestra familia, para nuestro padre, o para nuestra madre, o para nuestros hijos, o para nuestro esposo, nuestra mujer. I want my friends to be happy. O quiero que mis amigos sean felices. Or if we have a kind and compassionate nature, we want everyone to be happy. Si somos de naturaleza compasiva y amable, pues queremos que todo el mundo sea feliz. But why do we want everyone to be happy? ¿Pero por qué queremos que todo el mundo sea feliz? Because when we see someone who is unhappy, that makes us unhappy. Porque cuando vemos a alguien que no es feliz, eso nos hace a nosotros también infelices. That is, it pains us to see the suffering of others. Que nos causa dolor ver el sufrimiento de los demás. So we want others to be free of suffering. Así que queremos que los demás estén libres de sufrimiento. Because only when others are free of suffering are we free of suffering. Porque solo cuando los demás están libres de sufrimiento, nosotros también estamos libres de sufrimiento. That is, if we're a kind and compassionate person. Eso si somos una persona compasiva y amable. So even the kindest and most compassionate person wants happiness for themselves. Pero incluso la persona más compasiva y amable quiere felicidad para ella. Their kindness and compassion is motivated by their love for themselves. Su amabilidad y compasión está motivada por el amor por ella misma. I don't like to suffer. A mí no me gusta sufrir. Therefore, I don't like to see others suffering.
y por lo tanto no me gusta ver a otros sufrir. Because when I see them suffering, because of my compassion, I put myself in their position, and I don't want to suffer like them. Porque cuando los veo sufrir me pongo en su piel debido a mi compasión y también sufro. So even the most kind, compassionate, and selfless person is actually motivated by love for their own happiness. Así que la persona más compasiva, menos egoica o más amable también está motivada por por su propia felicidad. But why do we love ourselves? ¿Y por qué nos amamos a nosotros? We have observed we love other things if they contribute to our happiness. We have, Michael? We have observed. Sí. Hemos observado que las cosas que nos gustan contribuyen a nuestra felicidad. And we've also observed that we dislike those things that are detrimental to our happiness. Y también hemos observado que no nos gustan las cosas que van en detrimento de nuestra felicidad. So, as Bhagavan says, happiness is the cause of love. Como Bhagavan dice, la felicidad es la causa del amor. We love what makes us happy. Amamos lo que nos hace felices. In other words, we love whatever we take to be a source of happiness. Es decir, amamos cualquier cosa que sea una fuente de felicidad. So from this, Bhagavan draws a very simple conclusion. De esto Bhagavan saca una simple conclusión. Since we love whatever we take to be a source of happiness, como amamos cualquier cosa que pueda ser una fuente de felicidad, and since we love ourselves, y como nos amamos a nosotros, it is reasonable to infer that what we actually are is happiness. es razonable inferir que lo que somos en realidad es felicidad. That is, we love ourselves because happiness is our real nature. Es decir, nos amamos a nosotros porque la felicidad es nuestra verdadera naturaleza. Is there any other evidence we have that happiness is our real nature? ¿Hay alguna otra evidencia de que la felicidad sea nuestra verdadera naturaleza? Our real nature is that which exists at all times. Nuestra verdadera naturaleza es eso que existe en todo momento. And yet in all states. Y en todos los estados. This body cannot be our real nature because we're aware of this body only in waking state. Este cuerpo no puede ser nuestra verdadera naturaleza porque solo somos conscientes de él en la vigilia. Our dream body cannot be our real nature because we're aware of it only in dream. Nuestro cuerpo del sueño no puede ser nuestra verdadera naturaleza porque solo somos conscientes de él en los sueños o en un sueño. Even our mind, intellect, and will cannot be ourself, cannot be what we actually are. Incluso nuestra mente, intelecto y voluntad no pueden ser lo que somos en realidad. Because we experience them as ourselves only in waking and dream. Porque solo los experimentamos como nosotros mismos en la vigilia y en los sueños. In sleep, we are aware of ourselves without being aware of any mind, intellect, or will. En el sueño profundo somos conscientes de nosotros sin ser conscientes de ninguna mente, ningún intelecto o ninguna voluntad. So what we actually are must be what remains in sleep. Así que lo que somos en realidad debe ser lo que permanece en el sueño profundo. In sleep, everything else is removed from us. En el sueño profundo todo lo demás es retirado de nosotros. We are not aware of anything other than ourselves in sleep. No somos conscientes de nada más que de nosotros mismos en el sueño profundo. But we are aware of ourselves. Pero somos conscientes de nosotros. Why do we say we're aware of ourselves in sleep? ¿Por qué decimos que somos conscientes de nosotros en el sueño profundo? Because after waking from sleep, we very clearly know I was asleep. Porque después de despertarnos del sueño, sabemos muy claramente que yo estuve dormido. We are able to distinguish between dreaming and sleep. Sabemos distinguir muy bien entre soñar y dormir.
So the fact that we are able to distinguish deep sleep from waking or from dream means we must be aware of deep sleep, of ourselves in deep sleep when we are in deep sleep. Entonces, el hecho de que sepamos distinguir del el sueño profundo de la vigilia de los sueños tiene que ser porque somos conscientes de nosotros en el sueño profundo. So all that remains in sleep is ourself and our awareness of ourself. Así que todo lo que permanece en el sueño profundo es nosotros y la conciencia de nosotros. Because what we actually are is self-awareness. Porque lo que somos en realidad es la conciencia de nosotros, conciencia de uno mismo. That is just the pure self-awareness that remains alone in sleep. Es decir, solo la pura autoconciencia que permanece sola en el sueño profundo. The awareness I am. La conciencia yo soy. That awareness, that fundamental self-awareness I am, that exists in waking and dream also. Esa conciencia fundamental yo soy también existe en la vigilia y en los sueños. But in waking and dream, it's mixed up with awareness of other things. Pero en la vigilia y los sueños está mezclada con la conciencia de otras cosas. Whereas in sleep, it's not mixed with anything. It exists on its own. Mientras que en el sueño profundo no está combinada con nada, existe por sí sola. So if happiness is our real nature, and if our real nature is what remains in sleep, then it should follow, but in sleep we are happy. Entonces, si la felicidad es nuestra verdadera naturaleza y esta permanece en el sueño profundo, debemos inferir que somos felices en el sueño profundo. That is actually the case. Y ese es el caso. In sleep we are perfectly happy. En el sueño profundo somos perfectamente felices. That is, we're perfectly satisfied. We have no dissatisfaction at all in sleep. Es decir, estamos perfectamente satisfechos, no hay ninguna insatisfacción en absoluto en el sueño profundo. Dissatisfaction arises only in waking and dream. La insatisfacción surge solo en la vigilia y en los sueños. And that dissatisfaction is suffering. Y esa insatisfacción es sufrimiento. So the ultimate purpose of life is to be happy without any suffering. Así que el último propósito de la vida es ser feliz sin ningún sufrimiento. And since that happiness without any suffering is our real nature, Y dado que la felicidad sin ningún sufrimiento es nuestra verdadera naturaleza, in order to experience that perfect happiness without any misery, we need to know our real nature. para experimentar esa perfecta felicidad sin ninguna miseria, debemos experimentar nuestra verdadera naturaleza. This is what Bhagavan teaches us. What all that I've been saying now is what Bhagavan teaches us in the first paragraph of Nana, Who Am I? Esto de lo que he estado hablando es lo que nos enseña Bhagavan en el primer párrafo de Nanyar. What he says in that first paragraph, it's just 2 sentences. Lo que dice en ese primer párrafo son solamente 2 oraciones. The first sentence is quite a long sentence. La primera oración es una oración bastante larga, With a number of since clauses. con un número de oraciones subordinadas. That is, he's giving reasons for what he's saying. Es decir, que da razones para lo que él dice. So in the first clause, he says, since all living beings want or like to be happy to be always happy without what is called misery. En la primera oración dice, dado que todos los seres vivos quieren ser felices sin lo que es llamado miseria, The word he uses here for happiness is sukham. y la palabra que usa para decir felicidad es sokam. And the word he uses for misery is dukkam. Y la palabra que usa para miseria es dukam. These words mean happiness and misery respectively in the broadest sense. Estas palabras significan felicidad y miseria en su sentido más amplio. That is, sukham
means happiness in the sense of satisfaction, Sukham significa felicidad en el sentido de satisfacción, whereas dukkam means misery in the sense of dissatisfaction. y dukkam significa infelicidad en el sentido de insatisfacción. In sleep, we are perfectly satisfied. En el sueño profundo estamos perfectamente satisfechos. We don't experience any dissatisfaction. No experimentamos ninguna insatisfacción. But in sleep, in waking and dream, we are always dissatisfied. Pero en la vigilia y los sueños siempre estamos insatisfechos. Sometimes we may say we are relatively happy, or sometimes we may be relatively unhappy. Algunas veces podemos estar relativamente felices o otras veces podemos estar relativamente infelices. But even when we are relatively happy in waking and dream, Pero incluso cuando estamos relativamente felices en la vigilia y en los sueños, we are never perfectly happy, nunca estamos perfectamente felices. because there's always an underlying dissatisfaction. Porque siempre hay una insatisfacción subyacente. We always want something more. Siempre queremos algo más. That is, however much wealth we may have, however much material comforts we may have, however much kind and loving relations we may have, however much name and fame and social status we may have, nothing satisfies us fully. Es decir, que nada nos satisface totalmente por mucha riqueza o fama que tengamos, o comodidades materiales, o amor y nuestras relaciones, o nuestro estatus social. Nada nos satisface al final. We always want something more. Siempre queremos algo más. So in waking and dream, we never experience happiness without misery. Así que en la vigilia y los sueños nunca experimentamos felicidad sin miseria. That is satisfaction without any dissatisfaction. Satisfacción sin ninguna insatisfacción. But we all want that. We all want that satisfaction without dissatisfaction. Pero todos queremos esa satisfacción sin insatisfacción. That is why Bhagavan says in the very first clause, since all living beings want to be always happy without what is called misery. Por eso Bhagavan dice en la primera oración, dado que todos los seres vivientes quieren ser siempre felices sin lo que es llamado miseria. That is the first clause. In the second clause, he gives another reason. Esta es la primera oración. En la segunda oración da otra razón. Since for everyone the greatest love is only for oneself. Dado que para todo el mundo el mayor amor es para uno mismo. That is, whatever else we may, now I'm explaining it, whatever else we may love, we love ourselves more than we love anything else. Cualquier cosa que podamos amar, siempre nos amamos a nosotros más que a esa cosa. So that's the second clause. In the third clause, he says, since happiness alone is the cause for love. Y en la tercera oración dice, dado que la felicidad es solo la causa para el amor. That is, as I explained earlier, we love whatever we take to be a source of happiness. Como he dicho antes, amamos todo eso que es una fuente de felicidad. If I like eating chocolates, Si me gusta comer chocolate, it's because to me it seems that eating chocolate makes me feel happy. es porque comer chocolate me hace sentir feliz. Not perfectly happy, but at least a bit happier than I usually am. No perfectamente feliz, pero un poco más feliz de lo que soy normalmente. I'm happier when I'm eating chocolate than when I'm not eating chocolate. Soy más feliz cuando como chocolate que cuando no como. So I love chocolate. Así que me encanta el chocolate. That's, of course, just an example, but we can take anything that we like, anything that we love, anything that we desire. We desire it because we think it makes us happy. Por supuesto, es solamente un ejemplo. Cualquier cosa que nos guste, que nos encante, que amemos, nos encanta, nos gusta porque nos hace felices.
So Bhagavan has given three reasons here in the first three clauses. Bhagavan ha dado tres razones en las tres primeras oraciones. What he expects us to infer from these first three clauses is that since happiness alone is the cause for love, and since we have greatest love for ourselves, we ourselves are happiness. That's what he expects us to infer. Entonces lo que espera Bhagavan que infiramos de eso es que, sorry, say that again, Michael, because that is what Bhagavan expects us to infer from these first three clauses. Es lo que nos espera Bhagavan que infiramos de esas tres primeras oraciones. Because that then feeds into the next clause. Porque eso ahora encaja en la siguiente oración. The next clause is, in order to attain that happiness. La siguiente oración es para alcanzar esa felicidad. And then there are a number of relative clauses there. In order to attain that happiness, which is one's own nature. Para alcanzar esa felicidad, que es la propia naturaleza de uno, hay una oración subordinada ahí, relativa, perdón. Which one experiences daily in dreamless sleep. Que uno experimenta a diario en el sueño profundo. That is, happiness is our real nature, our own nature, for the reason he's explained in the earlier clauses. And another reason why happiness is our real nature is because we experience it daily in sleep. Entonces, la felicidad es nuestra verdadera naturaleza, como ha dicho en las tres primeras oraciones, y también nos lo dice porque la experimentamos en el sueño profundo, sin sueños. Whenever he talks about sleep, he means dreamless sleep. Cuando habla de sueños sin sueños, sueño profundo. So he says that happiness, which is our real nature, we experience it daily in sleep. And then he adds another clause, which is devoid of mind. Esa felicidad que es nuestra verdadera naturaleza, que es experimentada a diario en el sueño sin sueños, está desprovista de la mente. That is, we experience happiness without any misery in sleep. The implication is because sleep is devoid of mind. Experimentamos felicidad en el sueño profundo sin ningún tipo de miseria, y eso es así porque no tenemos la mente, está desprovista de la mente. What he's saying here is all according to our own experience. Lo que dice aquí es todo en función de nuestra propia experiencia. Because mind is present only in waking and dream. Porque la mente solo está presente en la vigilia y los sueños. And whenever mind is present, we experience dissatisfaction. Y cuando la mente está presente, experimentamos insatisfacción. So whatever happiness may be enjoyed by us as mind is never entirely satisfactory. Entonces, cualquier felicidad que sea disfrutada por nosotros como la mente nunca es enteramente satisfactoria. It's always less than perfect happiness. Siempre es menos que la perfecta felicidad. So, to come back to the sentence, so here he said, in order to obtain that happiness, which is one's own nature, which one experiences daily in sleep, which is devoid of mind. Entonces, sorry, say that again, Michael, because I have to... And just because to carry on to the next clause, you have to remember this clause. He's giving a reason here, a purpose. In order to obtain that happiness. Sí, de nuevo volvemos a las oraciones para ahora continuar. Para obtener esa felicidad. Then he gives those three which clauses, relative clauses. Then he said, in order to obtain that happiness, knowing oneself is necessary. Para obtener esa felicidad, luego introduce esas tres oraciones relativas. Dice, uno mismo, conociéndose uno mismo, es necesario. That is, why is it necessary for us to know ourselves? Es decir, ¿por qué es necesario para nosotros conocernos a nosotros mismos? It's necessary to know ourselves in order to obtain happiness. Es necesario conocernos a nosotros para obtener la felicidad. Why must we know ourselves in order to obtain happiness? ¿Y por qué debemos conocernos a nosotros para obtener la felicidad? Because happiness is our real nature. Porque la felicidad es nuestra verdadera naturaleza. Which we experience daily in sleep.
que experimentamos diariamente en el sueño profundo, which is devoid of mind. que está desprovisto de la mente. So because happiness is our real nature, in order to experience happiness, we need to know ourselves. Entonces, como la felicidad es nuestra verdadera naturaleza, para obtener la felicidad debemos experimentarnos a nosotros mismos o conocernos a nosotros mismos. So in this first sentence of Nana, Bhagavan gives the whole theoretical basis of his teachings. Así que en esta primera oración de Nanyar, él da su base teórica de sus enseñanzas. That is the one aim of all that Bhagavan teaches us is of this path of self-investigation and self-surrender. The aim of self-investigation and self-surrender is for us to know ourselves. Es decir, lo que nos dice Bhagavan es que el objetivo que nos da con la autoinvestigación y con la autorrendición, ese objetivo es el de conocernos a nosotros mismos. And why should we know ourselves? ¿Y por qué deberíamos conocernos a nosotros mismos? Because we are perfect happiness. Porque somos felicidad perfecta. So we can never experience perfect happiness unless we know ourselves. Que nunca, no podemos experimentar felicidad perfecta a menos que nos conozcamos a nosotros mismos. So this sentence is, the logic of this sentence is very simple and very clear. Entonces la lógica de esta oración es muy simple y muy clara. And the premises on which this logic is based are very sound premises. Y es la lógica en la que está basada esta premisa es muy sólida. Why are they sound premises? Porque eso es una premisa muy sólida. Because there are actual experience. Porque son experiencias directas, reales. It is our actual experience that we want to be always we want to be always happy without any misery. Es nuestra experiencia que siempre queremos ser felices sin ningún tipo de miseria. It's our experience that we have greatest love for us, only for ourselves. Es nuestra experiencia que tenemos el mayor amor para nosotros mismos. It's our experience that happiness alone is the cause for love. Es nuestra experiencia que la felicidad es la causa para el amor. It's our experience that we experience happiness daily in sleep. Es nuestra experiencia que experimentamos la felicidad diariamente en el sueño profundo. It's our experience that in sleep, the sleep is a state devoid of mind. Es nuestra experiencia que el sueño profundo es un estado desprovisto de mente. So all the premises of this argument that Bhagavan makes in this first clause, all the premises are our own experience. Así que todas las premisas que da Bhagavan en esta primera oración son nuestras experiencias. And pointing out these things that are our own experience, Bhagavan draws a logical inference from them. Indicando que esta es nuestra propia experiencia, hace una inferencia de ellas. In fact, he draws several logical inferences. De hecho, hace varias inferencias lógicas de ellas. The first logical inference is that we ourselves are happiness. La primera lógica inferencia que hace es que nosotros somos, we are happiness. We ourselves are happiness. Nosotros mismos somos felicidad. Therefore, if we want to experience happiness, we need to know ourselves. Y por lo tanto, si queremos experimentar felicidad, tenemos que conocernos a nosotros mismos. So the logic here is very simple and irrefutable. Así que la lógica aquí es muy simple e irrefutable. So Bhagavan often used to say, do not believe what you do not know. Bhagavan solía decir a menudo, no creas lo que no conoces. So the fundamental principles of Bhagavan's teachings are all things we can understand from our own experience. Entonces, los principios fundamentales de las enseñanzas de Bhagavan son algo que podemos probar desde nuestra propia experiencia. So Bhagavan's teachings are not like some religion where we have to believe certain things. Entonces, las enseñanzas de Bhagavan no son como alguna religión en la que tenemos que creer ciertas cosas. Bhagavan's teachings are quite the opposite. Las enseñanzas de Bhagavan son más bien al contrario. Bhagavan says, do not believe what you do not know. Bhagavan dice, no creas eso que no conoces.
So Bhagavan's teachings are based entirely upon our own experience, and he wants us to verify the truth of his teachings by extending by self-investigation and experiencing what we actually are. Entonces, las enseñanzas de Bhagavan están basadas en nuestra propia experiencia y quieren que lo comprobemos mediante through self-investigation, to know what we actually are. Yeah, yes. Mediante la autoinvestigación para conocer lo que realmente somos. So it's all based on experience. Así que todo está basado en la experiencia. A little bit of simple logic is also necessary to arrive at the conclusion. Un poco de lógica simple es necesaria para llegar a la conclusión. The conclusion is that it's necessary for us to know ourselves in order to obtain happiness. La conclusión es que es necesario conocernos a nosotros mismos para obtener felicidad. To understand that, we need a certain amount of logic. Para entender eso necesitamos una cierta cantidad de lógica. But primarily, Bhagavan's teachings are based on our own experience. Pero primeramente las enseñanzas de Bhagavan están basadas en nuestra propia experiencia. So that is the first sentence of this first paragraph of Nana. Esta es la primera oración de este primer párrafo de Nanyar. And in the second sentence, he then points out something which we can logically infer from this first sentence. Y en la siguiente oración dice algo que podemos inferir de esta primera oración. That is what he says in the second sentence is for that. In other words, for one to know oneself. Jnana-vichara, who am I, alone is the principal means. Lo que dice en esta segunda oración es, for that, Jnana-vichara. Jnana-vichara, called who am I, alone is the principal means. En esta oración dice, para eso, para conocernos a nosotros mismos, Jnana-vichara es el único medio. Jnana means awareness. Jnana significa conciencia. In this context, it means self-awareness. Y en este contexto significa autoconciencia, conciencia de uno. So Jnana-vichara literally means awareness investigation. Entonces, Jnana-vichara significa literalmente investigación, conciencia, investigación. But the awareness we are to investigate is not awareness of other things, it's our self-awareness. Pero la conciencia que necesitamos investigar no es la conciencia de otras cosas, sino la conciencia de nosotros. That's why he calls this Jnana-vichara, who am I? Por eso llama a Jnana-vichara, ¿quién soy yo? That is, the awareness we are investigating is ourself. Es decir, la conciencia que estamos investigando es nosotros. And the aim of our investigation is to know what we actually are. Y el objetivo de nuestra investigación es conocer lo que somos realmente. That's why he calls it the Jnana-vichara, called who am I? Por eso es por lo que lo llama Jnana-vichara, llamado ¿quién soy yo? And he says that alone is the principal means. Dice que solo eso es el medio principal. Why is it the principal means? ¿Por qué es el medio principal? Without investigating ourselves, how can we know ourselves? Sin investigarnos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a conocernos a nosotros mismos? If we want to see the sun, what do we have to do? Si queremos ver el sol, ¿qué tenemos que hacer? We have to look at it. Tenemos que mirarlo. If we want to see ourselves, what do we have to do? Si queremos mirarnos a nosotros mismos o vernos, ¿qué tenemos que hacer? We need to look at ourselves. Necesitamos mirarnos a nosotros mismos. Obviously, we can't look at ourselves. Ourself doesn't mean the body. It means the awareness that we actually are. Obviamente, mirarnos a nosotros mismos no significa el cuerpo, sino la conciencia que somos realmente. We cannot look at awareness with our physical eyes. No podemos mirar a la conciencia con nuestros ojos físicos. The only eye with which we can investigate awareness is awareness itself. El único ojo con el que podemos investigar la conciencia es la misma conciencia. In other words, we need to now our awareness is directed outwards to know other things.
Ahora nuestra conciencia está extendida hacia afuera, hacia otras cosas. It's directed away from ourselves towards other things. Está dirigida fuera de nosotros y enfocada en otras cosas. So the same awareness, the same attention by which we are now knowing other things, we need to turn back towards ourselves to know what we ourselves actually are. Entonces, esa misma atención con la que ahora conocemos esas otras cosas, tenemos que girarla o volverla hacia nosotros para ver lo que somos realmente. That is what he calls Atma-vichara, self-investigation. Eso es lo que llama Atma-vichara o autoinvestigación, Or Jnana-vichara, awareness investigation. o Jnana-vichara, conciencia investigación. So from this first paragraph, we can understand what Bhagavan isn't giving us a new purpose in life. Entonces, de este primer párrafo podemos entender que Bhagavan no nos está dando un nuevo propósito en la vida, Because the one purpose we all have is to be happy. porque el único propósito que todos tenemos es ser felices. Bhagavan doesn't say it's wrong to want to be happy. Bhagavan no dice que está mal querer ser feliz. He points out it's our real nature. We cannot avoid wanting to be happy, No podemos evitar el querer ser felices, because that is happiness is our very nature. porque la felicidad es nuestra misma naturaleza And we love ourselves, y nos amamos a nosotros, so we love to be happy. así que amamos ser felices. But how to be happy? That's the question. Pero ¿cómo ser felices? Esa es la pregunta. We are all seeking happiness, Todos estamos buscando la felicidad, but we are seeking happiness in things other than ourselves. pero estamos buscando felicidad en cosas distintas de nosotros. So Bhagavan is simply, he doesn't ask us to give up our search for happiness. He said, no, searching for happiness is the right thing to do. Entonces Bhagavan no nos dice que dejemos nuestra búsqueda por la felicidad. Dice, no, esa es lo correcto. But we need to know where happiness lies. Pero debemos saber dónde está la felicidad. According to Bhagavan, happiness is only our real nature. Según Bhagavan, la felicidad es solo nuestra verdadera naturaleza. There's no happiness in any other thing. No hay felicidad en ninguna otra cosa. So to experience perfect happiness, we need to know ourselves. Así que para experimentar felicidad perfecta tenemos que conocernos a nosotros. And in order to investigate ourselves, in order to know ourselves, we need to investigate ourselves. Y para conocernos a nosotros mismos necesitamos investigarnos a nosotros mismos. Who am I? ¿Quién soy yo? So that, according to Bhagavan, is the real purpose of life. Así que según Bhagavan, ese es el verdadero propósito de la vida. So now we can come back to, once we've considered all these things, we can come back to this first question that I was asked. Entonces ahora podemos volver, después de estas cosas que he dicho, podemos volver a esta primera pregunta que se me ha hecho. The question was how to balance our purpose in the world with our main purpose of fully awakening to our true nature. La pregunta es cómo equilibrar nuestro propósito en el mundo con el propósito principal para conocer nuestra verdadera naturaleza. This question is based on, at least the part of this question is based on Bhagavan's teachings. Al menos parte de esta pregunta está basada en las enseñanzas de Bhagavan. That is, this question recognizes that our main purpose is fully awakening to our true nature. In other words, knowing what we actually are. Es decir, que esta pregunta reconoce que nuestro propósito principal es conocer nuestra verdadera naturaleza, es decir, lo que somos realmente. But this question assumes that there is some other purpose. Pero esta pregunta asume que hay algún otro propósito. Because it says how to balance our purpose in the world with our main purpose. Porque dice cómo equilibrar nuestro propósito en el mundo con el propósito principal. So do we have any other purpose than knowing what we actually are? Entonces, ¿tenemos otro propósito que conocer, aparte de conocer lo que realmente somos? Yes, most of us do have some other purpose. Sí, la mayoría de nosotros tenemos algún otro propósito. But so long as we have any purpose other than knowing what we actually are,
Pero mientras tengamos otro propósito diferente de conocernos a nosotros mismos, our love to know what we actually are is still only a partial love. nuestro amor por conocer lo que realmente somos es todavía un amor parcial. That is, in order to know what we actually are, we need to love to know what we actually are wholeheartedly. Es decir, para conocer lo que realmente somos, debemos amar lo que realmente somos con todo el corazón. That is, we need to love to know ourselves so much that we have no room for any love for anything else. Es decir, debemos amarnos a nosotros, lo que realmente somos, sin dejar espacio para amor para otra cosa. But none of us have such wholehearted love. Pero ninguno de nosotros tenemos ese amor de todo corazón. Which is why this path seems to us to be difficult. Y eso es por lo que este camino nos parece difícil. Actually, according to Bhagavan, this path is actually the easiest of all paths. En realidad, según Bhagavan, este camino es el más fácil de todos los caminos. Because what can be easier than knowing ourselves? Porque ¿qué es más fácil que conocernos a nosotros? If we don't know ourselves, there can be only one reason for that. Si no nos conocemos a nosotros, debe de haber solamente una razón para ello. Because we don't yet truly love to know ourselves. Porque todavía no queremos verdaderamente conocernos a nosotros mismos. Our love to know ourselves is mixed up with love for other things. Nuestro amor por conocernos a nosotros mismos está mezclado con el amor por otras cosas. So it's only a partial love. Así que es solo un amor parcial. Why do we love other things? ¿Por qué nos encantan otras cosas? What is the first other thing that we love? ¿Cuál es la primera otra cosa que amamos? We love whatever person we seem to be. Amamos la persona que sea que parezcamos ser. Why do we love this person? ¿Por qué amamos a esta persona? Because this person seems to be ourselves. Porque esta persona parece ser nosotros. Because as Bhagavan pointed out in this first sentence of Nana, our very nature is to love ourselves. Porque como ha dicho Bhagavan en esta primera oración de Nanyar, nuestra misma naturaleza es amarnos a nosotros. We cannot but love ourselves. No podemos sino amarnos a nosotros. So so as long as we experience ourselves as a person, we love this person. Así que mientras nos experimentemos a nosotros como una persona, amamos a esta persona. That is, we care about so many things. Es decir, nos preocupamos de tantas cosas. But we care about, more than we care about anything else, we care about this person we seem to be. Pero nos preocupamos más de esta persona que parecemos ser más que de cualquier otra cosa. In fact, we care about other things only because we care about this person. De hecho, nos preocupamos por otras cosas porque nos preocupamos por esta persona. We love my father, my mother, my wife, my husband, my partner, my children, my friends. Why? Because they're related to this person that we take to be I. Amamos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro marido, a nuestra mujer, a nuestros hijos, a nuestros amigos. ¿Por qué? Porque estas personas están relacionadas con esta persona que creemos ser. So, in this question, when it is said, when it refers to our purpose in the world, entonces la pregunta cuando se refiere al propósito en el mundo, our purpose in the world is not our own purpose, but the purpose of this person whom we seem to be. Nuestro propósito en el mundo no es nuestro propósito, sino el de esta persona que parecemos ser. That is, are we actually in this world? Es decir, ¿estamos realmente en este mundo? We seem to be in this world. ¿Parecemos estar en este mundo? Why do we seem to be in this world? ¿Por qué parecemos estar en este mundo? Because we seem to be this body. Porque parecemos ser este cuerpo. And this body is in this world. Y este cuerpo está en este mundo.
Likewise, in dream, we seem to be in a world Y de la misma manera, en un sueño parecemos estar en un mundo, because we seem to be a body in that world. porque parecemos ser un cuerpo en ese mundo. But where is the dream world? ¿Pero dónde está el mundo del sueño? It's only in ourself. Solo está en nosotros. We seem to be in that dream world, whereas in fact that dream world is in ourself. Parecemos estar en ese mundo del sueño, aunque más bien ese mundo del sueño está en nosotros. Likewise, we now seem to be in this world, De la misma manera, ahora nosotros parecemos estar en este mundo, whereas in fact this world is in ourself. mientras que de hecho este mundo está en nosotros. It's not even in ourself, it's in our mind. Ni siquiera está en nuestro ser, en nosotros, sino en nuestra mente. And our mind is in ourself, Y nuestra mente está en nosotros, because where else could our mind be? porque ¿dónde podría estar nuestra mente? ¿En qué otro lugar podría estar? So if we are in this world, we may have a purpose in this world. Entonces, si estamos en este mundo, podríamos tener un propósito en este mundo. But if the world is in us, Pero si el mundo está en nosotros, what purpose do we have in the world? ¿qué propósito tenemos en el mundo? Obviously none. Obviamente ninguno. So our purpose we seem to have a purpose in the world only so long as we seem to be a person. Entonces parecemos tener un propósito en el mundo mientras parezcamos ser una persona. But our main purpose is to fully awaken to our true nature. Pero nuestro propósito principal es despertar totalmente a nuestra verdadera naturaleza. So this main purpose overrides any other purpose we may seem to have. Así que este propósito principal desbanca cualquier otro propósito que parezcamos tener. Only when we forget about our main purpose do we seem to have other purposes. Solo cuando olvidamos nuestro propósito principal parecemos tener otros propósitos. But we have to be in the spiritual path, we have to be realistic about our own limitations. Pero en el camino espiritual debemos ser realistas en cuanto a nuestras propias limitaciones. That is, obviously our real nature has no limitations. Eso es que obviamente nuestra verdadera naturaleza no tiene limitaciones. But as ego, we have chosen to limit ourselves as a certain person. Pero como egos nos hemos limitado a ser una cierta persona. So long as we as ego have desires for anything other than ourselves, Mientras nosotros como ego tengamos deseos por cualquier cosa diferente de nosotros, we will seem to have purposes other than the one real purpose of knowing what we actually are. parecerá que tenemos otros propósitos diferentes de nuestro propósito principal, que es conocernos a nosotros. So when we're following Bhagavan's path, Así que cuando seguimos el camino de Bhagavan, that is the path of self-investigation and self-surrender, es decir, el camino de la autoinvestigación y de la autorrendición, we are trying to know what we actually are. estamos intentando conocer lo que somos en realidad. In order to know what we actually are, we need to isolate ourselves from everything that we seem to be. Para conocer lo que somos en realidad, debemos aislarnos de todas las cosas que parecemos ser. So long as we are aware of this body and world, we seem to be this ego. Mientras seamos conscientes de este cuerpo y de este mundo, pareceremos ser un ego. That is, as Bhagavan said, ego is nothing but the false awareness, I am this body. Como decía Bhagavan, el ego no es más que la falsa conciencia de yo soy este cuerpo. We are aware of the world only when we are aware of ourselves as a body in the world. Somos conscientes del mundo solamente cuando somos conscientes de este cuerpo en el mundo. This is true in waking, it is also true in dream. Esto es verdad en la vigilia y también es verdad en los sueños. That is, when we are dreaming, we experience ourselves as a person in that dream world. Es decir, que cuando tenemos un sueño nos experimentamos a nosotros como un cuerpo en ese mundo del sueño. So it's only from a place
see it from a place within the material, or within the dream world, but we are experiencing that dream world. Así que es solamente, it's only from a place, mean the body. Yeah, from a place within the dream world, but we are experiencing it. You mean the body, yeah? Or... The body, yes. I was going to say that next. Okay. Solo nos experimentamos desde un lugar dentro de ese mundo del sueño. The place from which we experience the dream world is the dream body. El cuerpo desde el que experimentamos ese mundo del sueño es el cuerpo del sueño. Likewise, in this waking state, we experience this present world from a certain place within this world. De la misma manera, en este estado de vigilia experimentamos este mundo desde un cierto lugar en este mundo. That certain place is this body. Y ese lugar ciertamente es este cuerpo. So long as we are aware of ourselves as I am this body, we're also aware of the world. Mientras seamos conscientes de nosotros como este cuerpo, somos conscientes del mundo. And conversely, whenever we're aware of this world or any other world, we're aware of ourselves as a body in that world. Y a la inversa, cuando somos conscientes de un mundo, también somos conscientes de nosotros como un cuerpo en ese mundo. So as Bhagavan says in the third and fourth paragraphs of Who Am I, so long as we're aware of the world, we cannot be aware of ourselves as we actually are. Entonces, como dice Bhagavan, in what paragraph you said, Michael? The third and fourth paragraphs. Como dice Bhagavan en el tercer y cuarto párrafo. Can you say that again? 3 and 4. Paragraphs 3 and 4. Bhagavan says, so long as we know the world, so long as we're aware of the world, we cannot be aware of ourselves as we actually are. Mientras seamos conscientes del mundo, no podemos ser conscientes de nosotros por lo que realmente somos, dice Bhagavan en el párrafo 3 y 4. So when we're aware of ourselves as we actually are, we won't be aware of any world. Así que cuando seamos conscientes de nosotros por lo que realmente somos, no seremos conscientes de ningún mundo. So to answer this question I've been asked, the problem that we seem to be faced with, how to balance our purpose in the world with our main purpose of fully awakening to our true nature, this is a problem, but it's a seeming problem that is there, so long as we're aware of ourselves as a person, as a body. Entonces, la pregunta se plantea un problema que es un problema aparente mientras seamos una persona, que es cómo equilibrar el propósito en el mundo con el propósito principal para despertar a nuestra verdadera naturaleza. Solamente este problema existe mientras nos experimentemos como un cuerpo, un ego. But our real purpose is to know what we actually are. Pero nuestro propósito real es conocer lo que somos en realidad. And as I said, to know what we actually are, we need to separate ourselves from everything else. Para conocer lo que somos realmente, necesitamos separarnos a nosotros de todo lo demás. So the more we focus on our main purpose, así que mientras más nos centremos en nuestro propósito principal, we will be weaning our mind away from its desires and attachments for anything other than ourselves. Estaremos desviando, retirando a la mente de nuestros deseos y apegos o de toda cosa diferente de nosotros mismos. So the more we recognize our real purpose, así que mientras más reconozcamos nuestro propósito principal, the more all other purposes will recede into the background. Más los otros propósitos se irán hacia atrás, quedarán en un segundo plano. To make it easier for us, while we are in this process of self-investigation and self-surrender, para hacerlo más fácil para nosotros, mientras estamos en este camino de autoinvestigación y autorrendición, Bhagavan has revealed to us certain secrets about our life in this world. Bhagavan nos ha revelado ciertos secretos para nuestra vida en este mundo. Or our life in any world. O nuestra vida en cualquier mundo. These secrets Bhagavan has revealed to us
are not things which we actually can know from our own experience, Estos secretos que Bhagavan nos ha revelado no son cosas que podemos saber por nuestra propia experiencia, but if we are ready to believe what Bhagavan tells us and to accept what he tells us, this will help us greatly in our spiritual practice. si estamos dispuestos a creer lo que Bhagavan nos dice, esto nos ayudará en gran medida en nuestra práctica espiritual. That is, he says, everything that is destined to happen in our life is going to happen as it's destined to happen. Él dice, todo lo que está destinado a ocurrir en esta vida ocurrirá. So we cannot in any way change what is to happen in our life, Así in que, our bodily life, worldly life. así que de ninguna manera podemos cambiar lo que va a ocurrir en esta vida, en este mundo. So normally we feel we have a responsibility for those we love, for our family. We also have a responsibility for taking care of our own body, our own health. So we have to provide food, clothing, shelter, everything. Normalmente sentimos que tenemos una responsabilidad por nuestra propia familia o por nuestro propio cuerpo también para darle comida o ropa, etc. But Bhagavan tells us you don't have to concern yourself with these things. Pero Bhagavan dice, no tienes que preocuparte por estas cosas. If you are destined to get food, clothing, and shelter, si estás destinado a tener comida, ropa y refugio, and if your loved ones are destined to get food, clothing, and shelter, y si tus seres amados también están destinados a obtener comida y refugio y ropa, automatically we will get these things. Automáticamente obtendremos estas cosas. So we don't really have to concern ourselves with our life in this world. Así que no debemos preocuparnos por nuestra vida en este mundo. Our life in this world will take care of itself. Nuestra vida en este mundo se ocupará de sí misma, por sí sola. If it is our destiny to work, to earn money, to feed our family, y si es nuestro destino el trabajar para obtener dinero y alimentar a nuestra familia, we will certainly do so. Ciertamente lo haremos. But the we who does so is not our real nature. Pero el nosotros que lo hace no es nuestra verdadera naturaleza. Who is it who works to earn money to provide food, clothing, and shelter for ourselves and our family? ¿Quién es el que trabaja y gana dinero y provee de comida, refugio y ropa para nuestra familia? It is body, mind, intellect. All these instruments, these are what are working. Ese cuerpo, la mente, el intelecto es lo que está trabajando. So it's not actually we who are working, it is these instruments are working. Entonces no es nosotros no somos nosotros los que estamos trabajando, sino estos instrumentos los que lo hacen. It seems to be us who is working because we mistake ourselves to be this body of mind. Parecemos ser nosotros los que trabajamos porque nos confundimos con este cuerpo y esta mente. So because we are aware of this body and mind as ourself, entonces como somos conscientes de este cuerpo y de esta mente como nosotros, it seems to us that whatever actions are done by this body or this mind are done by us. Me parece que cualquier acción que está hecha por este cuerpo o por esta mente es hecha por nosotros. So we say, I am sitting, I am talking, I am listening, I am thinking. Entonces decimos, estoy sentado, estoy hablando, estoy pensando, estoy escuchando. So, it seems to us that I have to do this, I have to do that in order to provide. Bhagavan says you don't have to do anything, just keep quiet. Entonces parece que tenemos que hacer esto o lo otro para continuar proveyendo, pero Bhagavan dice que no, solamente permanece en silencio. If you keep quiet, whatever is destined to happen is going to happen. Si permaneces en silencio, cualquier cosa que vaya a ocurrir, ocurrirá. If you don't keep quiet, it's going to happen anyway.
Si no te mantienes en silencio, ocurrirá de todas formas. So it really doesn't make any difference Así que en realidad no marca ninguna diferencia. whether you feel I have to do it or not. Ya sea que tú sientas que yo tengo que hacerlo o no. What is to be done by your body, speech, and mind will be done by them. Lo que tenga que ser hecho por tu cuerpo, tu habla o la mente, será hecho por ello. What is not to be done by your body, speech, and mind, you cannot do even if you want to do. Lo que no tenga que ser hecho por tu cuerpo, tu mente o el habla o el discurso, aunque lo quieras, no será hecho. So don't concern yourself with these things. Entonces no te preocupes por estas cosas. In other words, Bhagavan is telling us, don't believe that you have any purpose in this world. Entonces, en otras palabras, Bhagavan nos dice, no creas que tienes algún propósito en este mundo. Your body, speech, and mind may have some purpose. Tu cuerpo, tu mente y tu habla puede que tengan algún propósito. But you are not that body, speech, or mind. Pero tú no eres ese cuerpo, esa mente o ese habla, ese discurso. Those purposes of the body, speech, and mind are not your purposes. Así que esos propósitos del cuerpo, el habla o la mente no son tus propósitos. You have only one purpose, Solamente tienes un propósito, to be happy. ser feliz. And in order to be happy, you need to know yourself. Y para ser feliz tienes que conocerte a ti mismo. And in order to know yourself, you must investigate yourself. Y para conocerte a ti mismo tienes que investigarte a ti mismo. And you must surrender everything that seems to be yourself. Y tienes que rendir o entregar todo lo que parece ser tú. In other words, you need to surrender this ego. Es decir, tienes que entregar o soltar este ego. And what remains is self-knowledge. Y lo que permanece es el autoconocimiento. But how to destroy this, how to surrender this ego? Pero ¿cómo rendir este ego? Ego is nothing but a false awareness of ourselves. El ego no es más que una falsa conciencia de nosotros. An awareness of ourselves as a body. Una conciencia de nosotros tanto que un cuerpo. Which is not what we actually are. Que no es lo que somos en realidad. So since ego is nothing but a false awareness of ourselves, Entonces, como el ego no es más que una falsa conciencia de nosotros mismos, there's only one way to surrender it. Solamente hay una manera de rendirlo. By knowing what we actually are. Conociendo lo que somos en realidad. If we investigate and know what we actually are, automatically we are surrendering ego. Si investigamos y conocemos lo que somos en realidad, automáticamente estamos rindiendo el ego. And since it is only as ego that we know everything else, y dado que es como ego que conocemos todo lo demás, when we surrender ego, we surrender everything. Cuando rendimos el ego, lo rendimos todo. That's why Bhagavan says in the 26th verse of Nana, of Uludunapadu, he concludes by saying, therefore, investigating what it is, that what this ego is giving up everything. Por eso dice Bhagavan en el verso 26 de Uludunapadu, concluye diciendo que investígalo todo. Sorry, say that again, Michael. Investigating what is this ego is giving up everything. Investigar lo que es este ego es entregarlo todo, dice Bhagavan en ese verso de Uludunapadu. Because everything depends for its semi-existence upon the semi-existence of ourself as ego. Porque todo depende de su aparente existencia, de la aparente existencia del ego. So the question I was asked today is, it may seem to be a problem, but it's not actually a problem. Entonces la pregunta que me han hecho hoy parece ser un problema, pero no es en realidad un problema. It will seem to be a problem so long as we don't recognize that our only purpose is to know ourselves. Parecerá ser un problema si no reconocemos que nuestro único propósito es conocernos a nosotros mismos. So long as we seem to have some other purposes, there's a question of how do we balance them. Mientras tengamos otros propósitos, pues sí, estará la cuestión de cómo los equilibramos. There's only one way to balance them. Solamente hay una manera de equilibrarlos. Surrender all other purposes to the care of Bhagavan. Rinde todos los otros propósitos al cuidado de Bhagavan.
and focus on the one purpose that he asked us to take care of. Y céntrate en el único propósito que ha dicho en el que debemos ocuparnos, That is to investigate and know what we actually are. que es investigar y conocer lo que somos en realidad. So I hope that has adequately answered the question. Sí, espero que haber respondido bien a la pregunta. Thank you very much, Michael. And we can begin with the questions if you are okay. Yes, okay. But you will notice whatever question you ask me, I end up saying the same thing every time. Pero tú habrás notado que cualquier pregunta que me hagas siempre termino diciendo la misma cosa, siempre. Sí, at finish, always going to the same. But what is a wonder to me, why you haven't got bored of listening to me? Lo que me sorprende es cómo no os habéis aburrido de escucharme. Because I'm like a broken record, I keep on saying the same thing. Soy como un disco rayado que siempre repito la misma cosa. Okay, thank you very much. It's not a broken record. It's the only truth. I like to be a broken record. Just to think to repeat Bhagavan's teachings again and again and again. We're like a broken record listening. Like we don't listen to this. Yes. Even if it's no use for anyone else, at least it's useful for me because I'm reminding myself what the real purpose of life is. Bueno, no sé si al menos es útil para nadie, pero al menos es útil para mí porque me recuerdo cuál es el propósito principal para la vida, para mi vida. Thank you very much, Michael. Ok, bueno, vamos a empezar con las preguntas. Como, bueno, no tenemos ninguna mano levantada, entonces vamos a ver no tenemos alguna pregunta en el chat que dice... ¿sí? Empezamos con levantar la mano primero. Sí, nadie ha levantado la mano, entonces pasamos directamente con la del chat. Y la primera dice... ¿qué hay después de despertar? Nada, vacío de padre, ¿no? Vicente. Vicente tells us, Michael, so what is after awakening? Nothing, emptiness? Everything. Todo. when everything is unreal, when everything unreal is removed, cuando todo lo irreal es retirado o eliminado, what remains is the only thing that is real. Lo que queda es la única cosa que es real. And because that is the only real thing, y como esa es la única cosa que es real, it is everything. Es todo. So Bhagavan says it is not a void. Entonces Bhagavan dice, no es un vacío. It is fullness. Es la completitud, no sé cómo traducir. It is the infinite fullness of happiness. Es la absoluta completitud o plenitud, completitud de la felicidad. So if that infinite fullness of happiness doesn't satisfy us, nothing will satisfy us. Entonces esa infinita completitud de la felicidad no nos satisface, nada nos satisfará. But it will certainly satisfy us. Pero ciertamente nos satisfará. Because there'll be no one there to be dissatisfied. Porque no habrá nadie allí para estar insatisfecho. Because we ourselves will be that satisfaction. Porque nosotros mismos seremos esa satisfacción. Gracias, Michael. Entendido. Thank you. Right. Muy bien, tenemos otra pregunta aquí que dice también, ¿cuándo sabemos? Sí, de Alvin, que dice, ¿cómo se puede hacer consciente al inconsciente? How can we make the unconscious conscious? What is real is awareness. Lo que es real es la conciencia. Anything that is not aware is not real. Cualquier cosa que no sea consciente no es real. Anything we are not aware of is not real. Cualquier cosa, anything that we are
not aware of is not real, Cualquier cosa de la que no seamos conscientes no es real, because awareness is always aware of itself. porque la conciencia siempre es consciente de sí misma. So as awareness, we are always aware of ourselves, Entonces, en tanto que conciencia, siempre somos conscientes de nosotros and we alone are real. y solo nosotros somos reales. So anything that is unconscious or non-conscious need not concern us. Entonces, cualquier cosa que sea inconsciente o no consciente no tiene que preocuparnos. What we need to do is to separate ourselves from everything that is not consciousness. Lo que tenemos que hacer es separarnos a nosotros de todo lo que es no conciencia. That is, pure awareness is not aware of anything other than itself. Es decir, la pura conciencia no es consciente de nada más que de sí misma. That is our real nature. Y esa es nuestra verdadera naturaleza. So let us not worry about the unconscious. Así que no nos preocupemos por el inconsciente. Who or what is conscious? ¿Quién o qué es consciente? That is I. Ese es yo. So who am I? Así que ¿quién soy yo? That should be our only concern. Esa debería ser nuestra única preocupación. Ujú. Muy bien. Is that a satisfactory answer or not satisfactory? No sé si es, Alvin, si es una respuesta satisfactoria o no. Ahora puedes decírnoslo por el chat, dejar un mensaje también. Sí tenemos una mano levantada de Noé, ¿no? Noelia. Sí, ¿puedes intervenir, Noelia? Hola, muy buenas. Pues yo estaba pensando de a ver si me podía resolver la pregunta de que el propósito de que está hablando Michael en realidad es el propósito del ego. O sea, el propósito de reconocerse a sí mismo es el propósito del ego. I was thinking about what you said, Michael, if the intention to know yourself or that intention, it could be the ego's intention. Yes, but the purpose of knowing oneself might be the ego. It is ego's intention, but in order to know ourselves, there is a price to be paid. Es esa intención del ego, el propósito del ego, pero para conocerse a uno mismo hay que pagar un precio. And that price is ourself, this ego. Y ese precio es nosotros, este ego. So as ego, we will never know ourselves. We'll never know what we actually are. En tanto que egos, no nos conoceremos a nosotros, lo que somos realmente, nunca. In order to know what we actually are, we need to give up this ego. Para conocer lo que somos en realidad, tenemos que entregar o rendir este ego. And when ego is given up, what remains? Y cuando el ego es soltado o rendido, ¿qué es lo que queda? Pure awareness. Pura conciencia. That pure awareness is our real nature. Esa pura conciencia es nuestra verdadera naturaleza. That is what we always actually are. Eso es lo que siempre somos. So there is nothing to be achieved. Así que no hay nada que tenga que ser alcanzado. And the one who wants to achieve something has to be given up. Y el que quiere alcanzar algo tiene que ser rendido. So this spiritual path, of the path of self-investigation and self-surrender, is the very, it is the complete negation of ego. Así que este camino de la autoinvestigación y la autorrendición es el de la completa negación del ego. But who is it who wants to investigate themselves and know who they are? Pero ¿quién es el que quiere investigarse a sí mismo para conocer lo que realmente es? It is ourself as ego. Es nosotros en tanto que ego. But in the process of trying to know who we are, Pero en el proceso de intentar conocer lo que somos en realidad, we will cease to be ego dejaremos de ser ego and remain as we actually are. y permaneceremos como lo que somos realmente. Entonces, Noelia, si quieres... Is that clear? ¿Está claro eso? Sí.
Muchas gracias. Solo una cosita que me gustaría comentarle, que yo creo que a Ernesto se lo he dicho más de una vez, no sé, pero me gustaría comentárselo a Michael. Es, yo como ego, porque está claro que me percibo como ego, el único camino... Sí, voy a traducir, Noelia. Vale, Perdón, sí. one thing I wanted also to tell you, Michael, I've told Ernesto several times, but I want to tell you, Michael. Sí, Noelia, sorry. ¿Puedes repetir otra vez eso? Sí, percibiéndome como ego, Perceiving myself as an ego, el único camino que puedo percibir, the only path that I can perceive, Sorry, I didn't get- autoinvestigar y rendirme. Es lo único que mientras Percibing me persiga. the perceiving myself as an ego, the only path that I can perceive is the self-investigation and self-surrender. Yes, the only way to separate ourselves from this ego is self-investigation and self-surrender. Sí, la única manera de separarnos de este ego es la autoinvestigación y la autorrendición. Other paths may help to reduce our desires, Otros caminos pueden ayudar a reducir nuestros deseos, but we can surrender by bhakti or by other means. We may be able to surrender our desires to a certain extent. podemos rendir mediante el bhakti u otros caminos, podemos rendir deseos hasta cierta medida, But we cannot completely surrender all our desires so long as we remain as ego. pero no podemos totalmente rendir todos nuestros deseos mientras seamos un ego, Because desire is the very nature of ego. porque el deseo es la misma naturaleza del ego. So in order to get rid of all desires, we need to get rid of ego itself. Así que para librarnos de todos los deseos debemos librarnos del mismo ego. And since ego is a false awareness of ourself, Dado que el ego es una falsa conciencia de nosotros, we can get rid of it only by being aware of ourselves as we actually are. podemos librarnos de él solamente siendo conscientes de nosotros por lo que somos en realidad. So surrender can become complete only by self-investigation. Así que la rendición solamente puede ser completada a través de la autoinvestigación. Surrender is the pinnacle of the path of bhakti. La rendición es el pináculo del camino de Bhakti. That is, all bhakti is leading up to self-surrender. Es decir, que todo el Bhakti está llevando hacia la autorrendición. The more we give ourselves to God, the more we genuinely have love for God. Mientras más nos entregamos a nosotros a Dios, more genuinely, Michael, But the more genuinely we have love for God. más genuinamente sentimos amor por Dios mientras más nos entregamos a Dios. Because if we're not ready to give ourselves to God, our love is divided. A little bit of love for God and a lot of love for ourselves. Porque si no estamos dispuestos a entregarnos a Dios, este estará dividido. Un poquito es para Dios y otro para nosotros mismos. If we want to love God alone, we need to give up ourselves. Si queremos amar únicamente a Dios, tenemos que rendirnos a nosotros. So all bhakti, all forms of devotion ultimately are leading to self-surrender. Así que todas las formas de devoción de Bhakti están llevando a la autorrendición. That's why I said surrender is the pinnacle of the path of bhakti. Por eso digo que la rendición es el pináculo del camino de Bhakti, But surrender cannot be complete without surrendering ourselves. pero la rendición no puede ser completa sin rendirnos a nosotros. And we cannot surrender ourselves without investigating and knowing what we actually are. Y no podemos rendirnos a nosotros sin investigarnos y conocer lo que somos realmente. So the pinnacle of the path of bhakti is self-surrender. Así que el pináculo del camino de Bhakti es la autorrendición. And the pinnacle of self-surrender is self-investigation. Y el pináculo de la autorrendición es la autoinvestigación. So whatever other path we may follow, ultimately we need to investigate ourselves and know who am I. Así que cualquier camino que sigamos, al final tenemos que investigarnos a nosotros y conocer quién soy yo. There is no other way. No hay otra manera. Bueno,
Muchas gracias por repetirlo, porque yo necesito repetición de Michael y de Ernesto, que es lo que a este supuesto le hace avanzar. Muchísimas gracias y un gran abrazo. Gracias. Thank you, Michael, because I need that repetition from you, from Ernesto. It was very... I need that repetition. That is what Bhagavan's teaching constantly digging into us. Yo necesito esa repetición también, la enseñanza de Bhagavan una y otra vez. That's why I like to talk and write about Bhagavan's teaching, because it's constantly reminding me. Por eso es por lo que me gusta hablar y escribir sobre las enseñanzas de Bhagavan, porque es un recordatorio constante. Muy bien, bueno, pues tenemos también otra pregunta ha levantado la mano Armando. Adelante, Armando. Hola, hola. Hola, Armando. ¿Qué tal? Hello, Michael. ¿Está bien que lo haga en español o en inglés? ¿Qué es mejor? Sí, en español. En español yo lo voy traduciendo poco a poco. Bien. Bueno, lo que quería preguntarle a Michael o comentar es que durante los meses que he estado recibiendo los satsangs, he escuchado en varias ocasiones que parecería que el propósito del ego ya tiene una especie de inercia o un destino predeterminado. Okay. Bueno, sí, voy a traducirlo. claro. The months that have been attending the satsangs, it seems like it's suggested that the ego has follows a purpose by inertia. Y que no tiene nada que por más que nosotros intentemos actuar a ese nivel, ese propósito está dado. And no matter how much we try to act in that level, that purpose is like given. Y bueno, en mi experiencia, desde mi percepción, desde mi nivel todavía, parece que entonces hay una otra práctica, que es la práctica de la autorrendición y la autoindagación, que es la que verdaderamente nos lleva a la liberación. And from my perspective, still there seems to be another practice, which is the self-investigation and self-surrender, which is the one that leads us to liberation. Y entonces en mi práctica he estado practicando la autoindagación y el autorrendimiento, el autorrendimiento, sí, y eso me ha llevado a tener experiencias diferentes a lo que había tenido antes. And I've been practicing the self-surrender and self-investigation, and I've had experiences that I had never had before. Y por otro lado, también hay momentos en donde viene duda, porque siento que cuando tengo un hijo, tengo una taller de diseño creativo que disfruto todavía, y que parecería que entonces va a tener que haber un momento en donde me tenga que olvidar y tenga que de alguna manera abandonar todo eso. And I also have there's been some doubts because I have a son and I have a work as a designer. Yeah, you said Sí. I work as a designer, and so it seems that at some point I would need to give that up. Y bueno, lo que yo quería preguntarle a Michael, que es alguien experimentado en la práctica, ¿cómo vive él eso? And I wanted to ask you, Michael, that you are very experimented in practice. How do you live that? Because he very enjoys your work, yes, and your songs. Yeah. You don't have to give up your work. You don't have to give up your son. You only have to give up yourself. No tienes que abandonar tu trabajo, ni tienes que abandonar a tu hijo, solamente tienes que abandonarte a ti. That is, now you're aware of yourself as I am Armando. Ahora eres consciente de ti como yo soy Armando. Whose child is it? Your son is Armando's son. ¿De quién es hijo tu hijo? Es el hijo de Armando.
About your work as a designer is Armando's work. Tu trabajo como diseñador es el trabajo de Armando. So let Armando take care of his son and his work. Entonces deja que Armando se ocupe de su trabajo y de su hijo. But are you Armando? Pero eres tú Armando. If you are Armando, then it's your work, it's your son. Si tú eres Armando, entonces es su trabajo, es tu hijo. But what our aim is to find out, are we this person we seem to be? Pero nuestro objetivo es, ¿somos esta persona que parecemos ser? Who am I? ¿Quién soy yo? Therefore, we don't have to give up anything Por lo tanto, no tenemos que abandonar nada, except this ego, this false awareness. I am Michael or I am Armando. a excepción de este ego, que es la falsa conciencia, yo soy Michael, yo soy Armando. If we give up this, we give up everything. Si abandonamos o entregamos esto, lo abandonamos todo. But by giving up this ego, we become everything. Pero abandonando este ego, nos convertimos en todo. That is, we become the infinite whole. Nos convertimos en el todo infinito. So we will not feel nothing will be lacking there. Donde no habrá nada, ninguna sensación de carencia ahí. That is the state of infinite awareness, Ese es el estado de infinita conciencia, infinite being, infinito ser, infinite happiness, de infinita felicidad infinite satisfaction. y satisfacción infinita. So all you have to give up is this false awareness, I am Armando. Así que todo lo que tienes que abandonar es esta falsa conciencia, yo soy Armando. If you give up that, everything else is taken care of. Si tú entregas eso, de todo lo demás se ocupará, será cuidado, será ocupado. Does that adequately answer your question? Sí, ¿Responde la pregunta adecuadamente? sí, sí, definitivamente cuando escucho a Michael expresarlo una vez más, hay mucha claridad y creo que lo lo enreda siempre es esa misma falsa identidad o los pensamientos que vienen dentro de esa falsa identidad que empiezan a nublar una vez más. Pero Sí, entiendo, bueno, esa es la práctica, entonces, gracias, muchas gracias. Thank you, Michael. Another slightly more abstract way of answering your question Otra manera un poco más abstracta de responder a tu pregunta, so long as we are concerned about whether I have to give up this or I have to give up that, mientras estemos preocupados por tengo que abandonar esto o tengo que abandonar lo otro, we are not yet ready to give it up. no estamos todavía listos para abandonarlo. Because when we are ready to give something up, we will no longer be concerned about it. Porque cuando estemos listos para abandonar algo, no estaremos más preocupados por ello. So long as we have any fear whether I'm going to lose this or whether I'm going to lose that, we need not fear. Mientras tengamos algún miedo por voy a perder esto, voy a perder lo otro, necesitamos no tener miedo. Because we're still attached to it. Porque estamos todavía pegados a ello. When we are ready, when we are willing to give it up, we will have no concern. We will no longer feel we are giving up anything. Cuando estemos dispuestos para soltarlo, we won't feel that no sentiremos que tenemos que entregar nada o abandonar nada cuando estemos listos para ello. That is real. True renunciation will not feel like renunciation. La verdadera renunciación no se sentirá como una renunciación, una renuncia. Because we will no longer, we renounce things when we no longer value them. Porque renunciamos a las cosas cuando ya no les damos valor. The ultimate renunciation is renunciation of ego. Y la última renuncia es la renuncia del ego. So long as we value this ego, we will not renounce it. Mientras le demos valor a este ego, no lo renunciamos. When we eventually renounce it, we will renounce it because we no longer value it. Cuando renunciemos a él tarde o temprano, pues
será porque no le damos, ya no le damos valor. So it will not feel like renunciation at all. Así que no se sentirá como una renuncia en absoluto. Gracias, Michael. Thank you, Michael. Muchas gracias, Armando. Gracias a ti también. Bien. Tenemos una pregunta más. Elena ha levantado la mano. Sí, Elena, ¿nos oyes? Hola, Hola, ¿qué tal? muy bien. A ver, buenas tardes, mañanas, noches a todos. Yo hace poco tiempo que estoy en la escuela, pero hay algo que... Sorry, I've been in school for not a very long time. Sí, voy Hay traduciendo. algo... Sí, gracias. Hay algo que es lo que ha hecho que yo esté aquí, en la escuela, y es el ser. Soy consciente de ello. Something has made me be here, which is the self, I'm sure of that. Cuando yo leo las palabras que están escritas de Ramana, no llegan a mi mente, llegan a mi corazón. Y yo las comprendo When I read con el corazón. Bhagavan's written words, I know that they don't go to my mind, they go straight to my heart. And I understand them with my heart. Yes. Y para mí son las mismas sensaciones que cuando he leído las palabras de Jesús. Para mí son como parábolas. No sé si me sé explicar. And to me, I have the same sensation Encierran, as when I read the Jesus's words. They're like, I forgot the name, I forgot the translation for parabola. no sé cómo decirlo. Parables. Parables, yeah, sorry. Porque no es lo que dice, no es la palabra, es más allá de la palabra, porque viene desde una experiencia. Because it's not about the word, it comes from beyond the word, it comes from an experience. Entonces, lo que yo estoy viviendo es la autoindagación, que yo no la conocía. Yo había hecho toda mi vida autoindagación, pero no de esta forma. Me había preguntado quién era y había trabajado en mí. And throughout my life, I had been asking myself in a different form what I was, who I was, but in a different way. And now I've been working with the investigation. Cuando yo he vivido hasta el momento esta experiencia, me he ido perdiendo y he tenido cada vez más inseguridad en mí misma, porque iba desconociéndome. And I've been developing a sense of getting to unknow myself, because and that started to raise some doubts about me. Ahora, con la enseñanza, es como que todo está tan bien explicado que todo tiene sentido. Y eso a mí me descoloca, porque no lo entiendo. And now with the teaching, it's like I've been getting, even though it's very well explained, I've been getting a bit more lost, and I don't understand that. Claro, porque las palabras de Ramana me llegan dentro, porque yo he vivido experiencia, pero cuando se explica tanto me viene a la mente y entonces pierdo esa conexión. ¿Debo de hacer yo algo mal o me puede explicar Michael cómo lo ve él? Perdón, la última pregunta, Elena, ¿puedes repetirla? Cuando usas muchas preguntas, cuando usas muchas palabras te pierdes, cuando ¿no? Las palabras llegan a mi mente. Las palabras que explican la enseñanza de Ramana llegan a mi mente, no llegan a mi corazón. Y entonces me crean una desconexión de la enseñanza. Vale. ¿Qué hago yo mal? Okay, entonces the words that come from that try to explain Ramana's teachings come to my mind, and then I
feel that I do something or something is wrong with me or that I don't understand well. Whereas Bhagavan's direct words go straight to my heart. The explanations of the teachings. That is, if I think for all of us, Bhagavan's teachings speak direct to our heart. That is why we are drawn to Bhagavan. Yo creo que para todos nosotros las palabras de Bhagavan nos llegan directamente, por eso hemos sido atraídos a Bhagavan. But I think it is the experience of all of us. When we first read Bhagavan's teachings, we understand to a certain extent. Creo que la experiencia de nosotros, de todos nosotros, que cuando leemos las enseñanzas de Bhagavan, las entendemos hasta cierto punto. But as we go on with our practice and with more and more reading Bhagavan's teachings, they reveal more and more. Pero a medida que seguimos practicando y leemos las enseñanzas, sacando más y más. So his words become more and more meaningful. Así que sus palabras tienen más significado. The significance of his words, the inner meaning of his words becomes clearer and clearer. El significado interno de sus palabras se vuelve más y más claro. Like you, I also feel there is nothing to compare with Bhagavan's own words. Yo como tú siento que no hay nada que se pueda comparar como a las palabras de Bhagavan. But to fully understand those, I have been reading Bhagavan's words now for well over 40 years. I'm still learning, though what Bhagavan's actually written is very, very little. But the more I think about it, and the more I, of course, try to put it into practice, the more and more meaning I'm seeing in the words. Y yo he estado leyendo las palabras de Bhagavan durante 40 años y a medida que las leo más y más, voy sacando más significado de ellas. When the first thing I read of Bhagavan's was Who Am I? La primera cosa que leí de Bhagavan fue ¿Quién soy yo? As soon as I read that, I felt, oh, this is what I've been looking for. En cuanto leí eso, sentí que esto es lo que estaba buscando. I was so strongly convinced by reading that. Estaba tan fuertemente convencido al leer eso. But at that time, I understood only a fraction of what I now understand. Pero en aquella época entendí solamente una fracción de lo que ahora entiendo. But the more I understand, the more strongly I'm convinced by every word that Bhagavan has said. Pero mientras más entiendo, más fuertemente estoy convencido de lo que Bhagavan ha dicho. The clearer and clearer his words become. Y más claras se vuelven sus palabras. That is why it is said we need Sravana. Sravana literally means hearing, but it means also, by implication, it means reading. Por eso se dice que necesitamos Sravana, que aunque significa oír, también puede interpretarse como leer. And Manana means thinking deeply about them. Y Manana significa pensar profundamente en ellas. That is making connections between different things he said. Es decir, establecer conexiones entre cosas diferentes que dice. And Nididhyasana means very deep practice. Y Nididhyasana significa práctica muy profunda. So the clarity to understand Bhagavan's teaching come to the extent to which we put them into practice. Entonces la claridad para entender la enseñanza de Bhagavan viene de la capacidad que tenemos de ponerlas en práctica. So these three things, Sravana, Manana, and Nididhyasana, that's reading, thinking, and putting it into practice. This is an iterative process. We go on doing it again and again and again and again. And as we do more reading and thinking, we go deeper in the practice. The deeper we go in the practice, the deeper we can go in our reading and manana, thinking about it. Estas tres cosas, Sravana, Manana y Nididhyasana, es leer, pensar y la práctica, ponerlo en práctica,
se interrelacionan cada una de ellas y a medida que practicamos más, si volvemos a leer, sacamos más significado de ellas y viceversa también. También en la práctica se vuelve más claro. The Bhagavan's own original writings are about 10 poems or songs and one prose work, Who Am I? That's all Bhagavan wrote. But in those works, that is the 5 hymns and Upadesha Undya, Uludu Napadu, some of the verses of Upadesha, of Uludu Napadu and Abandam, Atma-vichara, Ekamapanchakam, and what he wrote for his mother, Appalapatu, the song on the Appalam, all in these works, everything is given there. Dice Michael que todo lo que los escritos originales de Bhagavan están condensados en varias obras. Él ha dicho los títulos. We can Tranquilo. Again, Michael, sorry. The 5 hymns to Arunachala. 5 himnos a Arunachala. Upadesha Undya, that's the 30 verses. Upadesha Undya, los 30 versos. Uludu Napadu, the 40 verses. Uludu Napadu, los 40 versos. Uludu Napadu Anubandam, some of the verses are Bhagavan's own original verses. Not all. Anubandam, que también son algunos de los versos de Bhagavan. And Atma-vichara, that's the song on self-knowledge. Atma-vichara, que es la canción sobre el verdadero conocimiento. And Ekamapanchakam, the 5 verses on oneself. Y los 5 versos en el ser único. Estoy traduciendo libremente ahora. And the song he wrote for his mother about making an appalam. Appalam means a poppadom. He wrote a recipe for making a poppadom, but with allegorical meaning for every ingredient. Él escribió como una receta donde hacía una alegoría con cada ingrediente. Lo escribió para su madre. And a few other verses here and there. That's all. That and Who Am I? That's all Bhagavan, original writings of Bhagavan. Eso y algunos pocos versos más. Eso y ¿Quién soy yo? Son los escritos originales de Bhagavan. But in this small amount of writing, there's everything we need to know is there. Pero en esa pequeña cantidad de escritos que hay, todo lo que necesitamos saber está ahí. But we won't discover everything when we first read it. Pero no descubriremos todo la primera vez que lo leemos. The more we read them, the more we put into practice what he taught us, the more and more clarity we will get from his written words. Mientras más leemos y ponemos en práctica esos escritos, pues más sacaremos de esos textos. All we need to understand is there in his own writings. Todo lo que necesitamos entender está ahí en sus propios escritos. ¿Y cómo podemos tener la certeza de que no estamos fortaleciendo el ego? How can we have the certainty that we are not strengthening the ego? The nature of ego is to attach itself to other things, to phenomena. La naturaleza del ego es la de apegarse a otras cosas, a otros fenómenos. The first phenomena ego attaches itself to is a body. Y el primer fenómeno al que el ego se apega es el cuerpo. It's aware of that body as I am this body. Es decir, que toma el cuerpo como yo soy este cuerpo. And then through the 5 senses of the body, it's aware of the world. Y luego a través de los 5 sentidos del cuerpo es consciente del mundo. And it's attached to so many things in the world. Y se apega a muchas cosas diferentes del mundo. My family, my friends, my country, my religion, my this, my that. Mi familia, mi religión, esto, lo otro. So all the very nature of ego is to attach itself to things. Así que la verdadera naturaleza del ego es la de apegarse a las cosas. But Bhagavan's teachings are turning us away from all other things back towards ourselves. Pero las enseñanzas de Bhagavan nos están alejando de todas estas cosas para volvernos hacia nosotros. We cannot stand as ego without attaching ourselves to something other than ourselves. No podemos permanecer como ego sin apegarnos a otra cosa diferente de nosotros mismos.
But when we try to turn our attention within, we are letting go of other things. Cuando nos volvemos la atención para llevarla a nosotros mismos, estamos dejando ir todo lo demás. So the more we turn our attention within, the more we are surrendering our attachments to other things. Así que mientras más llevamos nuestra atención hacia adentro, más estamos soltando el apego por las otras cosas. So ego is subsiding, subsiding, subsiding. Así que el ego se quieta, desaparece, va desapareciendo. Slowly, slowly it's dissolving. Muy lentamente se va disolviendo. The nature of ego is to have a heart, a heart as cold and as hard as ice. To have what, Michael? A heart which is as cold and as hard as ice. La misma naturaleza del ego es la de mantenerse duro como el hielo. Why I say cold and hard? Because we don't have true love for that which is real, for God, for our own real nature. ¿Por qué digo frío y duro? Porque say that again, Michael. We don't have real love for God, who is our own real nature. No tenemos amor real por Dios, que es nuestra verdadera naturaleza. Por eso se llama frío y duro. But when we follow Bhagavan's path of self-investigation and self-surrender, al seguir las enseñanzas de Bhagavan de autoinvestigación y autorrendición, slowly, slowly our ice-like heart is melting, 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 melting. Poco a poco, este corazón de hielo se va derritiendo poco a poco. And finally, we will dissolve completely in Him. Y finalmente nos disolvemos completamente en él. We will melt in His love. Nos derretiremos en su amor. And we will become His love. Y nos convertiremos en su amor. Because His love is our real nature. Porque es nuestra verdadera naturaleza ese amor. So Bhagavan's teachings are going in completely the opposite direction to the normal direction of ego. Así que las enseñanzas de Bhagavan van en una dirección totalmente opuesta a la dirección normal del ego. The normal direction of ego is to go outwards, away from ourselves, towards other things. La dirección normal del ego es la de ir hacia afuera, hacia las demás cosas. Bhagavan's teachings slowly, slowly, slowly draw us back within. Las enseñanzas de Bhagavan poco a poco nos van trayendo de vuelta hacia adentro, hacia nosotros. And the more we go within, the more our heart melts. Mientras más vamos hacia adentro, más se derrite el corazón. It melts with love for Him. Se derrite como en amor por él. And who is He? ¿Y quién es él? He is our own real nature. Él es nuestra verdadera naturaleza. He is the pure awareness that is always shining in our heart as I am. Es la pura conciencia que siempre está brillando en nosotros como yo soy. So if we follow His words, if we follow the path that He has shown us and turn within, we will gradually melt in Him. Entonces, si seguimos el camino que nos ha enseñado y nos volvemos hacia adentro, nos derretiremos en él. And when we have melted completely, what will remain is only Him. Y cuando nos derritamos completamente, lo que permanecerá será solamente él. Muy bien. Siempre acabamos hablando del amor, Michael. We always end up talking about love, Michael. We cannot get away from love. It's love that has brought us to this path. No podemos alejarnos del amor, es lo que nos ha traído a este camino, el amor. Vaya, because of our love for Bhagavan and his teachings, we are here talking about these things. Debido al amor por Bhagavan y sus enseñanzas, es por lo que estamos aquí hablando de estas cosas. And who is Bhagavan? ¿Y quién es Bhagavan? Bhagavan is the infinite ocean of love. Es el infinito océano de amor. So by his love for us, he has drawn us to him. Entonces, por su amor por nosotros, nos ha traído hacia él. He has sown the seed of love in our heart. Él ha puesto la semilla del amor en nuestro corazón. And slowly that seed of love is melting us. Y lentamente esa semilla de amor nos está derritiendo. And what will remain is only infinite love. Y lo que permanecerá será solamente amor infinito. And that alone is Bhagavan.
Y eso solo únicamente es Bhagavan. That alone is what we actually are. Eso solo es lo que somos realmente. Bueno, Thank you. muchas gracias por participar y thank you, Michael, again. All thanks to Bhagavan. Bhagavan.